saludo cordial, estimados estudiantes, bienvenidos, bienvenidas a su módulo de competitividad 1. Yo también me uno a la bienvenida por parte de Universidad Rural. Han hecho una buena lección al estar con nosotros y de aquí en adelante pues es importante ponerle todo el buen deseo, toda la voluntad para salir adelante en la carrera que ustedes han elegido. Universidad Rural pues se permite brindarle los lineamientos básicos para que usted pueda desenvolverse como un futuro profesional. Depende más de usted que de Universidad Rural. De usted depende salir adelante, de usted depende ser un buen profesional en la medida que ponga en práctica los lineamientos básicos que Universidad Rural le brinda. Universidad Rural dará las ideas básicas, dará el conocimiento básico y dependerá de usted el que pueda desenvolverse de la mejor manera y poner todo su empeño en ser un gran profesional. Como nuestro módulo de competitividad está enfocado a la economía empresarial, pues déjenme contarle de que usted debe de prepararse lo mejor posible porque al graduarse el mercado laboral presenta una serie de dificultades y la capacidad, la competitividad suya es importante para poder desempeñarse en este campo. Previo a iniciar el módulo, creo que es importante hacer algunos recordatorios de algunos conceptos básicos que vamos a tomar en cuenta en el desarrollo del módulo. Hablamos de un módulo de competitividad, pero enfocado básicamente a la economía empresarial. De esa cuenta, vale la pena tomar en cuenta algunos elementos importantes que usted debe de desarrollar. En primer lugar, poner en práctica el método de las ciencias económicas o el método científico, como se conoce en otros campos. Esa parte es importante que usted las desarrolle. Voy a mencionar los elementos básicos que conforman esa metodología y usted pues con ese empeño de investigación vale la pena que pueda conocer estos conceptos. Vamos a hablar de 6 conceptos importantes. No están en el módulo específicamente, pero son base para que usted pueda desempeñarse. Por ejemplo, la síntesis. La síntesis es un elemento importante dentro de esta metodología de las ciencias económicas. Por supuesto, el otro elemento, el análisis. En la medida que hagamos estos 2 elementos, vamos a poder desarrollar acciones en el campo de las ciencias económicas. 2 elementos más que son importantes, ojalá usted los investigue, pero por ejemplo la inducción, la deducción, que son otras 2 técnicas o otros 2 métodos, si usted quiere, dentro de la metodología de las ciencias económicas, también es importante ponerlas en práctica. Si hablamos de la inducción, recuérdense que es de ir de lo particular a lo general y la deducción ir de lo particular a lo general. En ese sentido, entonces, los otros 2 elementos es la abstracción y la comparación. 2 elementos más que deben de congeniar en esta parte dentro del módulo de las ciencias económicas. Eso nos permite de alguna manera investigar, poner en práctica estos 6 elementos es importante. El análisis, la síntesis, la inducción, la deducción, la comparación y la abstracción. 6 elementos del método científico que nos pueden ayudar en todo momento. Podríamos jugar con estos, es decir, aplicar 1 de los 6, aplicar 3 de los 6, 4 de los 6. Va a depender del nivel de investigación, el nivel de trabajo que usted vaya a desarrollar, el nivel de proyecto que pueda desempeñar. En este sentido, nos va a ayudar desde el punto de vista de la investigación. Este primer módulo está sobre la base de la investigación. Por lo tanto, vale la pena recordar los elementos básicos de la investigación, las técnicas de investigación, que de alguna manera las vamos a ir aplicando en el desarrollo del módulo, pero la parte conceptual sí es importante irlas revisando. Otro elemento importante previo a hablar del módulo de competitividad es de que lo vamos a desarrollar en grupos de trabajo. Sin embargo, el valor agregado que queremos incluir en este semestre es de que estos grupos de trabajo se conviertan en equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque el equipo de trabajo es más responsable, en el equipo de trabajo hay cooperación, en el equipo de trabajo hay comunicación, en el equipo de trabajo se puede hacer un trabajo en el cual todos tienen participación, todos y todas.
Es decir, no es un trabajo que solo uno lo haga y el resto bien, sino que al contrario, aquí todos ponen su granito de maíz para lograr los objetivos de cada una de las prácticas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este semestre y en cada una de las prácticas que tenemos establecidas. De esa cuenta, entonces, vamos a ir viendo ya dos elementos previos a desarrollar nuestro módulo. Primero, pues ese trabajo en equipo. Segundo, la aplicación de ese método de investigación o método de las ciencias económicas. Y algo muy importante es que no olvidemos ese trabajo en equipo. El trabajo en equipo va a ser determinante para desarrollar nuestro módulo de competitividad. De esa cuenta, entonces, vamos a iniciar nuestro módulo con nuestra primera práctica y seguimos con la intención de que usted pues observe el resto de normas que tenemos en nuestro manual. Hay una serie de normas que nos puede quitar el tiempo irlas viendo, pero por favor léanlas. El manual de competitividad, decíamos, es nuestra herramienta principal, es nuestro machete, es la guía que vamos a obtener en el desarrollo de nuestro módulo. De esa cuenta, entonces, vale la pena ir viendo los aspectos que contempla este módulo. Inicialmente, por ejemplo, se constituye en una guía metodológica para la realización de las distintas prácticas que tenemos. Todo lo que vamos a hacer lo encuentra usted acá en su módulo. Ahí están las directrices, ahí están las acciones que hay que ir desarrollando. El módulo de competitividad 1, economía empresarial, pues va de la mano con las tendencias educativas que impulsa Universidad Rural. Es decir, que en alguna medida trata de que los estudiantes sean competitivos, pero no solamente en su área de estudio, no solamente en la carrera que han elegido, sino que tengan conocimientos básicos de otras disciplinas de la ciencia. Por eso es de que nosotros le apuntamos a esta parte de la competitividad que va encaminada hacia el que el estudiante pueda dominar otras áreas de la ciencia, si no a profundidad, por lo menos que tenga conocimientos básicos. Por un lado. Por otro lado, en este módulo pues tratamos de aprovechar al máximo los recursos tecnológicos que existen. Hoy día, por ejemplo, tal y como lo menciona nuestro módulo y la clase del día de hoy, nuestro tema del día de hoy que va enfocado al uso de la calculadora, pues también debemos de aprovechar todos esos recursos. En el pasado la calculadora, luego la calculadora científica, la tablet, la computadora, y yo creo que ya algunos de estos instrumentos pues ya no se usan. En el caso de la calculadora, porque tenemos el programa Excel, por ejemplo. Ahí podemos hacer todo tipo de operaciones y pues quedaría relegada por algún motivo la calculadora. Por otra parte, otro elemento importante al que le vamos a poner énfasis en este curso tiene que ver con conocimientos básicos de contabilidad. Es decir, nuestro curso de economía empresarial va encaminado hacia eso, hacia la empresa específicamente, hacia acciones que vamos a desarrollar en la parte empresarial. De esa cuenta, entonces, el hablar de contabilidad va a ser un elemento muy importante que vamos a ir trabajando a lo largo del semestre. Y finalmente, como estudiantes, como el conocimiento básico de esa contabilidad, de esa parte empresarial, es importante también tener algún acercamiento, algún conocimiento y alguna aplicación en este módulo de lo que es la micro y macroeconomía. De esa cuenta, entonces, vale la pena ir recordando algunos conceptos, y si no lo sabemos, pues es importante lo que decíamos al inicio del módulo: investigar. Debemos de investigar algunos aspectos importantes, y en este caso, por ejemplo, más de alguien de ustedes, yo creo que todos y todas han recibido más de algún curso de economía. Tenemos que recordar qué es la economía, y cualquier concepto que encontremos no se va a apartar de algunos elementos importantes. La economía como ciencia que estudia los procesos de producción, de distribución y de consumo de bienes materiales en una sociedad es el concepto básico. Vamos a encontrar otros conceptos, pero siempre nos van a hablar de producción, distribución y consumo de bienes materiales. Ese concepto tenemos que manejarlo en este módulo. Y lo mismo mencionábamos, que al hablar de aspectos tanto micro como macroeconómicos tienen que ver con ese concepto de economía. De esa cuenta, entonces, la economía como una rama o como una ciencia dentro de todas las ciencias es la parte importante en nuestro módulo.
Hablamos entonces de la economía y hablamos de la empresa como la unidad económica para producir esos bienes y esos servicios para la satisfacción de necesidades. Sobre esa línea entonces vamos a ir desarrollando nuestro módulo de competitividad, economía empresarial. Entonces, iniciamos con nuestro tema para esta oportunidad, como lo es el uso de la calculadora y los principios básicos. Ahora, nos referimos a principios básicos de los elementos que les había comentado, de la contabilidad, de la economía, de la micro y de la macroeconomía, que son elementos a trabajar en este primer laboratorio. Por lo tanto, el objetivo de esta primera reunión es practicar las operaciones matemáticas básicas a través del uso de la calculadora, o bien además de la calculadora básica, o bien sea la científica, o a través de la computadora en su programa Excel precisamente. Hay otros programas que también utilizan las matemáticas, pero el más común y el más básico tendríamos el Excel. Estos como instrumentos tecnológicos relacionados para la solución de problemas. No nos van a dar la solución tal, nos van a dar datos. Y esos datos son los que nosotros tenemos que aplicar en función a ese método de la economía que decíamos hace un momento. Para el análisis, la síntesis, la inducción, deducción, la comparación, por ejemplo, o la abstracción de contenidos que nos interesen para lo que estemos desarrollando. En este caso, nuestro proceso de investigación que vamos a ir desarrollando a lo largo del semestre. De esa cuenta, entonces, nuestros objetivos de esta primera reunión va encaminada, luego de definir esos objetivos que tenemos de las operaciones básicas y de identificar la aplicación de la contabilidad como elemento fundamental para el control interno de una empresa. Sobre esa línea, entonces, vamos a utilizar la tecnología. A lo largo de nuestro trabajo no podemos apartarnos de la tecnología, no podemos apartarnos del Internet, por ejemplo, porque ahí hay tanto conocimiento del cual vamos a aplicar ese normativo o esa parte del método científico que dice la abstracción. Después del Internet tenemos que abstraer conocimientos, tenemos que abstraer técnicas, abstraer una serie de elementos que nos van a servir para aplicarlos al problema que vayamos a identificar, al problema con el que estemos trabajando, en este caso la empresa. Muy bien, entonces la tecnología es un elemento importante que no podemos olvidar y que lo vamos a utilizar como herramienta básica, no como quien nos va a hacer la tarea. No vamos a copiar y pegar, sino que vamos a copiar y abstraer los elementos básicos que nos ayuden, en primer lugar. En segundo lugar, nuestro objetivo de esta actividad del día de hoy nos enmarca a identificar algunos conceptos básicos dentro de la contabilidad. Primero vamos a partir de qué es contabilidad, qué importancia tiene la contabilidad. Por supuesto, no vamos a trabajar contabilidad, pero sí vamos a conocer algunos elementos básicos. ¿Para qué cosa? Para la toma de decisiones. Es decir, en función a resultados del comportamiento de una empresa, vamos a tomar algunas acciones. De esa cuenta lo vamos a hacer en función a normas que ya existen. En este sentido me estoy refiriendo a las normas internacionales de información financiera. Hoy día se ha globalizado tanto la economía, se ha globalizado tanto la tecnología, que incluso los requisitos que piden otros países comerciales, por ejemplo, en ese tratado comercial que existe entre países, ya existe una normativa para la contabilidad, una normativa para los sistemas financieros. De esa cuenta, entonces, es importante conocer las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad y lo que también conocemos como el NIT, que es otro registro importante. Aquí es la norma internacional de conocimiento y de registro, por ejemplo, que debemos de manejar. Esos son nuestros objetivos que tenemos en este taller, en este primer trabajo, en este primer laboratorio, en esta práctica. Y de esa cuenta, entonces, insisto en la utilización de nuestro manual. El manual, pues, es de laboratorios. De alguna manera tiene como objetivo, les decía hace un momento, ser una guía metodológica, es decir, nos va a indicar los pasos que vamos a seguir a lo largo de este semestre. Vamos a tener 4 prácticas, cada una de las prácticas de alguna manera independientes, pero no dejan de tener relación.
no dejan de tener relación, porque si hoy vamos a hablar, por ejemplo, de principios básicos de contabilidad, el concepto, la importancia, las normas internacionales de contabilidad, etcétera, va a ser la base para que en el laboratorio 2, por ejemplo, o en la práctica 2, tengamos que tomar en cuenta esos elementos para poder presentar la información financiera que necesitamos. Por lo tanto, nuestro manual es esa herramienta, es esa guía que nos permite orientarnos en el desarrollo del módulo que tenemos que desarrollar. La idea es que cada vez podamos ser más competitivos en distintas áreas del conocimiento y en este caso pues hablar de la economía empresarial. El hecho de que usted esté estudiando Derecho, por ejemplo, no implica que no conozca esta parte, al contrario, le va a dar lineamientos básicos para que usted tenga conocimiento de una empresa. El día que tenga que desarrollar algún trabajo con alguna empresa, pues usted ya conoce qué es eso. Va a saber cómo es que se inscribe, qué aspectos legales debe de llenar una organización, una empresa, qué requisitos se quieren para que una empresa pueda explotar y qué aspectos legales hay que llenar. Ahí está el abogado. El trabajador social, por ejemplo, igual, tiene que ver con acciones de organización social para la creación de empresas, por ejemplo, la participación comunitaria en el desarrollo empresarial. Los educadores, igual, ir formando a sus estudiantes en el emprendimiento para poder salir adelante. En fin, todas las carreras tienen que ver con este módulo. De esa cuenta, entonces, el proceso que vamos a ir desarrollando en cada taller, en cada práctica, o bien sea en cada uno de estos elementos que tenemos, va a ser nuestro manual. Y entonces vamos a tener siempre en cada una de las prácticas, por ejemplo, objetivos establecidos. Decía hace un momento que en esta primera práctica tenemos objetivos concretos. Para la segunda práctica igual hay objetivos concretos, pero no dejan de tener relación con los que iniciamos el día de hoy. Entonces tenemos objetivos. Luego, el campo de aplicación, ya lo mencionaba hace un momento, es para todas las carreras, todos tenemos que ver en esto, ¿sí? En un momento unos más, otros menos, pero va encaminado para que sea aprovechado en todas las carreras. Luego tenemos también instrucciones para la práctica, qué pasos vamos a seguir, qué metodología presenta cada una de estas prácticas. Luego vamos a desarrollar también a nivel de cada grupo los reportes de la práctica. Hay un esquema de cómo vamos a seguir las prácticas y finalmente los materiales que vamos a utilizar para el desarrollo de estas prácticas. De esa cuenta entonces, para el día de hoy, algunos antecedentes que tenemos nos van encaminando a que básicamente tenemos que desarrollar una investigación. Pero no es una investigación que tengamos que elaborar varios informes, varios documentos o bajar varios libros, no. La investigación, si bien es cierto, la vamos a hacer a través del Internet, vamos a abstraer, decía hace un momento, información básica. Entonces, en función a una investigación, podríamos llamarle documental, vamos a evaluar y conocer la evolución que ha tenido la calculadora, por ejemplo, son conocimientos básicos. ¿Cuándo surge la calculadora? ¿Cuáles fueron las primeras técnicas o forma de calcular hasta que llegamos a la calculadora que conocemos, la sencilla, la científica y luego la aplicación ya a través de un programa específico en computación? De esa cuenta entonces, además de ese proceso, vamos a identificar, es decir, investigar lo que mencionaba hace un momento, las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad. Así, a grosso modo, cuáles son, qué indican, qué se debe de hacer. Eso serían como un preámbulo a lo que vamos a desarrollar en el taller del día de hoy y que debemos de investigar y reportarlo en el documento a entregar en esta práctica. ¿Qué objetivos pretendemos el día de hoy? Bueno, en primer lugar, utilizar la calculadora. Algunos de sus cursos llevan matemáticas y entonces ahí pues han utilizado la calculadora, han visto esto. Quienes no llevan curso de matemáticas, por ejemplo, se me ocurre Derecho, pero recordamos conocimientos que en el pasado pudo haberse tenido a lo largo de nuestra formación académica, en el nivel básico, en el nivel diversificado. Ahora las vamos a recordar y más adelante algunos ejercicios prácticos. Pero lo más importante es esa investigación en la que vamos a tratar de identificar qué es y qué importancia tiene la contabilidad como una herramienta para registrar los movimientos de la empresa y
que nos permita de alguna manera tomar decisiones. En ese sentido, entonces, además de las normas internacionales, tanto financieras como de contabilidad, pues vamos a ir conociendo qué elementos conforman un estado financiero. Eso es el elemento que vamos a trabajar el día de hoy. No vamos a desarrollar la contabilidad como tal, pero sí conocer los resultados de esa contabilidad y que se reflejan en los estados financieros. Ahora, algo importante también que vamos a utilizar, y de aquí en adelante por favor tenerlo presente, yo siempre menciono un cuadernito para tomar nota de lo que vamos hablando, de lo que vamos discutiendo. Es importante también andar con una calculadora, la computadora, que definitivamente va a ser una herramienta que vamos a tener para poder investigar, para poder ir formando nuestros reportes, por ejemplo, ir ampliando el conocimiento. De igual manera, algunos materiales de oficina para que nos ayuden a hacer nuestra tarea, como un folder, lapiceros de colores, borradores, lápices, etc. Todo lo que nos pueda servir para ir desarrollando esto. No está de más indicarles que esos materiales, pues cada uno de los estudiantes debe de llevarlos. Muy bien, ¿qué metodología vamos a utilizar el día de hoy? En ese sentido, entonces, la metodología a desarrollar es que nos vamos a organizar en grupos de trabajo. Hace un momento, cuando iniciábamos, decíamos de que quizás lo de grupo de trabajo se queda un poco corto. Debemos de conformar equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar el trabajo. Decíamos que media vez haya comunicación, media vez haya la división de trabajo, media vez haya honestidad dentro del grupo. De esa manera nos podemos identificar y sacar las tareas en el menor tiempo posible. De esa cuenta, entonces, el trabajo va a ser en equipos. De aquí en adelante vamos a quedar conformados en equipos de trabajo para ir desarrollando cada una de las prácticas que tenemos asignadas. Todo esto para no solamente la investigación que hay que hacer, sino la resolución de algunos ejercicios prácticos que tenemos. Específicamente para esta primera hay ejercicios prácticos. Ahora, ese procedimiento de la organización de grupos de trabajo, pues es sencillo. Podemos desde un listado ir separando 5 por 5, pero quizás es mucho más productivo si hacemos grupos afines. Si se conocen, si con el que tienen a la par, de alguna manera hay identificación, podemos ir formando nuestros grupos de trabajo desde ahí. Por lo tanto, ahora hablemos de qué vamos a hacer. En el transcurso de la clase del día de hoy nos vamos a auxiliar del Internet para conocer algunos aspectos importantes. Primero, ¿qué es la contabilidad? ¿Cuáles son sus principios básicos que debemos de conocer? Repito, como herramienta, como una herramienta que nos va a servir para tomar decisiones, para ir conociendo cómo es que se desenvuelve una empresa o una entidad X. Por lo tanto, los principios básicos es una de las tareas principales para hoy que tenemos que investigar a través del Internet y luego elaborar nuestro reporte. Eso no implica que así como aparece en el Internet se trata de un copiar-pegar, no. Por eso mencionábamos al inicio el método científico, el análisis, la síntesis, son dos herramientas que nos van a ayudar, que a lo que encontremos en Internet, pues vamos a plasmarlo en nuestro reporte del día de hoy. Luego también desde el Internet identificar cuáles son las normas internacionales de información, como las normas internacionales de contabilidad. Un listadito de esas acciones para que tengamos conocimiento de qué se trata. Luego también el tercer punto, que es muy importante, que vamos a investigar hoy, se refiere a qué son los estados financieros. ¿Qué importancia tienen los estados financieros? Por lo tanto, esos tres elementos nos van a ayudar para tener ese conocimiento básico y desarrollar las futuras prácticas. Por lo tanto, entonces, vamos a auxiliarnos de la tecnología para conocer cuáles son los principios básicos de contabilidad. Va a hablar, por ejemplo, de una contabilidad registrada, es decir, autorizada, una contabilidad que lleve los libros básicos. Por supuesto, no nos toca entrar a todo eso, pero sí, de toda esa parte básica nos va a permitir que dentro de una empresa existan al final de cada año un informe, al cual denominamos estados financieros, que es el tercer objetivo y la tercera actividad que tenemos para el día de hoy, conocer qué son los estados financieros. Los estados financieros como un resumen de todas las acciones que realiza la empresa, que se plasman a través de un informe real, objetivo y podríamos decir serio y legal también,
Entonces allí podemos conocer cómo se ha comportado la empresa a lo largo de un año y en función a eso tomar decisiones. Repito, no nos toca elaborar la contabilidad como tal, pero sí conocer estados financieros y en función a eso ir desarrollando ya sea acciones, estrategias para el mejoramiento empresarial. Eso es lo que tenemos para el día de hoy, que vamos a trabajar entonces esos 3 elementos básicos y a la par pues ir haciendo ejercicios de algunos cálculos en la computadora, en el teléfono, en la calculadora científica o bien en la calculadora normal o sencilla. En ese sentido, ese otro punto entonces se refiere, básicamente vamos a tomar en cuenta la ley de signos. Eso creo que todos los vimos en alguna oportunidad en el básico, el diversificado, la famosa ley de signos. Ese es el otro tema que tenemos para el día de hoy. Y de esa cuenta, en función a esta ley de signos, pues también hay una serie de ejercicios que vamos a ir desarrollando. Por lo tanto, entonces, quizás así de manera rápida veamos en qué consiste esa ley de signos dentro de las operaciones básicas de la calculadora. En ese sentido, por ejemplo, la ley de signos para suma y resta va a depender qué tipo de operación estamos haciendo. Ahí en su manual, por ejemplo, aparece un cuadrito donde tenemos la ley de signos en la suma, en la resta y por otro lado la multiplicación y en la división. Hay una diferencia en las dos que hay que tomarlas en cuenta. En el caso de la suma y resta, tenemos que cuando sumamos dos cantidades, ya sea positivas o negativas, el resultado va a ser positivo o bien sea negativo. Es decir, signos iguales nos van a dar dependiendo qué operación estemos dando. Si es suma, pues va a ser un número positivo. Si estamos haciendo un número negativo más otro número negativo, el resultado va a ser un número negativo, por supuesto aumentado. Cuando son de signos distintos, pues es un resultado indeterminado, pero en este caso va a llevar ya sea un signo más o un signo menos dependiendo al número mayor del resultado. Esa es la ley de signos en la suma y en la resta. Por ejemplo, ahí si vemos nuestro manual, hay un par de ejercicios en el que, por ejemplo, tenemos un número 12, solo que en negativo, y hay que sumarle un número 3 y un 2. El resultado es que sumamos primero, ese sería el procedimiento, sumamos primero, en este caso, los números positivos y luego hacemos la diferencia con el número negativo. En este caso tenemos, por ejemplo, 12 negativos y luego tenemos 3 y 2 que son positivos, entonces 3 y 2 son 5, pero como tenemos 12 negativos, ahí hacemos una resta y ponemos el signo del mayor, en este caso es 12, ese sería el resultado menos 7. Y así el desarrollo de las otras actividades que tenemos ahí. De esa cuenta entonces, si vamos a la multiplicación y división, de la misma manera. Si yo multiplico un número positivo por otro número positivo, me dice la ley de signos de que más por más me va a dar más. Si es un número negativo, por ejemplo, menos por menos, dice que signos iguales se suman, signos contrarios se restan. Por lo tanto, más por menos me va a dar menos, y si es menos por más, me va a dar menos. Entonces se cumple la ley de signos. Signos iguales dan más, signos contrarios dan menos. De esa cuenta entonces usted en su clase va a recibir algunos problemitas ahí a desarrollar que vale la pena utilizar su calculadora para que pueda desarrollar esas operaciones básicas. Posiblemente son tan sencillas las que tenemos allí, pero son básicas para ir conociendo principalmente lo que se refiere a la ley de signos. Esto es lo que tenemos para el taller del día de hoy. Entonces, recapitulando, yo insisto, tenemos 3 elementos básicos que tomar en cuenta. La importancia de la contabilidad, que es la contabilidad. Segundo, que son los estados financieros. Y tercero, pues tenemos lo que se refiere al uso de la calculadora con las operaciones básicas. Ahora, hay una segunda parte en las calculadoras que serían la operación de segundo nivel, por le llaman algunos,
o bien las operaciones de segunda clase, dicen así, cuando es una calculadora científica y tenemos que utilizar, por ejemplo, las operaciones exponenciales, cuando tenemos que utilizar, por ejemplo, el álgebra o números primos, números quebrados, etcétera, etcétera. Ahí hay una segunda función en la calculadora que también tenemos que utilizarlas. Y ojo con esa parte porque ahí nos funciona la ley de signos. Entonces, esos serían los 4 elementos a trabajar el día de hoy. A ponerle ganas, insisto, leamos nuestro manual. El manual tiene todas las directrices básicas para poder desarrollar y por supuesto ya en su clase presencial del módulo de competitividad 1, economía empresarial, también tendrá mayor ampliación. Pero aquí, insisto, lo del inicio. Va a depender de que usted le ponga ganas, de que usted se entregue a su preparación, de que es cierto, hay una serie de problemas que pueden venir, pero hay que enfrentarlos. Ya no hay un paso atrás. Démosle a este proceso, vendrán dificultades, es cierto, pero media vez usted ya hizo desde el punto de vista económico, usted ya está haciendo una inversión, no tiene por qué perderla. Si usted viene, invierte y no le va a poner ganas, sí, definitivamente va a ser una pérdida, ¿sí? Es decir, un gasto que mejor no debió haberlo hecho. Pero en este caso, a ponerle todo lo positivo, insto a los grupos que se vayan a conformar que en la medida de lo posible se constituyan como equipos de trabajo en este módulo. El módulo de competitividad, economía empresarial, nos va a dar lineamientos básicos que nos van a servir mucho más adelante a nivel de carrera, a nivel personal o familiar que podemos seguir. La idea es que usted sea un profesional competitivo, que conozca con este primer módulo aspectos contables, aspectos económicos como la micro y macroeconomía que mencionábamos anteriormente. Son 2 conceptos que vale la pena que usted los investigue. La micro es una cosa, la macro es otra. No por el nombre se vaya a guiar usted de que la micro, tiene que ver con la empresa chiquitita o tiene que ver con el consumidor pobre. No, ahí es otro tipo de pensamiento. Se llama micro porque se refiere a la economía de un país, de una regioncita, de una empresa, ¿sí? Porque la microeconomía eso es, estudia a la empresa y al consumidor, mientras que la macroeconomía estudia los grandes agregados, es decir, el empleo, el ingreso nacional, el ahorro nacional, las exportaciones, las importaciones, la balanza de pagos. Eso es la macroeconomía. Entonces no es solo la empresa grandota, no, se refiere a esos elementos que le he mencionado. Así es de que ánimo, vamos a entrarle con ganas a este módulo. El primer taller, la primera práctica se refiere a eso entonces. Nos vemos en la próxima. Éxitos y a ponerle ganas.